Hola, Wilson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Estuve revisando la encuesta que me mandaste y también la presentación. Hay varias observaciones que quería hacerte y por eso he preferido grabar un video para ir viendo punto por punto sobre la base de tu presentación y luego yendo a la encuesta propiamente, ¿sí? Lo primero, bueno, de lo que hablamos es de una investigación transformadora. Esa investigación transformadora se convierte en tu tesis de máster, pero aquí podría ser el título apropiado, investigación transformadora. Y ahí sobre el título, me parece interesante que has delimitado el establecimiento de la instancia de articulación, es decir, cómo se establece, se conforma, se pone en funcionamiento la instancia de articulación. Entonces, eso es interesante para definir también el periodo de tiempo y luego enfocar en qué es lo que va a tratar la investigación. ¿Sí? Como decíamos, hay que ponerle un horizonte temporal a la investigación. ¿Cuándo empezó a gestarse la idea? Creo que hablabas de fines del año pasado, en el cual se empieza a concretizar y a convocar a la gente. Entonces ya ahí podría ser como que el inicio del establecimiento, ¿no? En ese sentido, uno podría ir un poquito más atrás para ver antecedentes o lo que fuera, y en todo caso ubicar el espacio temporal fines del 2020 hasta marzo, abril 2021, y entonces efectivamente el foco de la investigación será el establecimiento de la instancia. No sé si en ese periodo va a llegarse a formular políticas públicas. No sé si en ese periodo va a lograrse atenderse algún problema. Quizás es un periodo, bien dicho, como establecimiento, que pone las bases de la relación y que justamente puede establecer mecanismos para su continuidad, es decir, para la sostenibilidad de esta instancia. Entonces, el título es bien importante, yo creo que es una buena formulación, el establecimiento o la conformación de la instancia de articulación. ¿Y qué significa eso? ¿No? Porque luego esta investigación puede ser útil para quienes van a conformar instancias de concertación, tenerlo como pista, qué elementos son importantes para poder establecer una buena base para una instancia como esta. No voy a entrar al detalle de la introducción. En realidad, creo que, bueno, es parte de lo que ya venías trabajando. Efectivamente, ver el tema de la articulación en este momento, en estos tiempos, es clave y por eso la importancia desde un punto de vista de la gobernanza. Yo creo que sería interesante, ese no es el texto completo, entiendo el texto completo, hay que, no lo tengo, estaba en Word, una versión anterior, esta versión para la presentación la has mejorado, entonces habría que ahí colocar en la introducción, sí, el tema de la gobernanza territorial ciudadana, porque es el máster. Sí, el máster es sobre eso. Tú vas a hacer máster en gobernanza territorial ciudadana. Entonces, cómo esta temática importante para nosotros se responde a partir de este estudio, de esta investigación transformadora, ¿no? Creo que sería algo importante a considerar en la introducción. Luego, sobre los objetivos, sí me llamó la atención porque ahí hay cambios en la formulación, sobre todo el objetivo general, ¿no? Investigar la dinámica de las acciones y construcción de políticas públicas concertadas, eso es lo que te decía antes. No sé si en el periodo que vas a investigar, es decir, fines 2020, ¿cómo se llama? Primer trimestre del 2021, prácticamente 6 meses, 7 meses, va a ser posible ver la construcción de políticas públicas, ¿sí? Es probable que se tenga como producto el método, es decir, los pasos a seguir para llegar a formular políticas públicas. Eso sería excelente. No sé si está en tu agenda, en la agenda de la instancia de articulación. En todo caso, sí me parece que la construcción propiamente de las políticas públicas va a tomar de pronto un tiempo mayor.
¿no? O no sé si quizás en este periodo corto se ha establecido, no tengo esa información. Pero en todo caso, como decía desde el título, el establecimiento, la conformación de esta instancia ya es un tema interesante a investigar. Entonces, me salía la duda sobre este tema de la construcción de políticas públicas. Sí que puede decirse que en la conformación se clarifica cuál es el rol que va a tener esta instancia de articulación y entonces su rol justamente puede ser el de generar políticas públicas concertadas. Ojo que para una política pública el gobierno local, en este caso provincial, no necesita necesariamente hacerlo de manera concertada. Es lo ideal, se propone que sean siempre procesos participativos. Por eso esto puede ser un buen ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el objetivo de la mesa, perdón, de la instancia de articulación puede ser que sea un espacio de creación de políticas públicas y entonces establecer en este primer periodo de conformación o de establecimiento el proceso que se va a seguir en adelante, ¿no? E incluso podría llegarse, yo no sé si está en ese proceso, a establecer cuáles serían los problemas o el primer problema público a trabajar. Y ahí hay material de ese plan que nos plantea los procesos para elaborar políticas públicas, generalmente desde los ministerios, pero también es útil para poder verlo a nivel de los gobiernos provinciales, porque obviamente tiene que haber una articulación con lo regional, con lo nacional, ¿no? Eso, y entonces luego lo que aparece después del nombre, de la instancia de articulación local para el desarrollo de la provincia de Costrovirreina, dice viene de antes, ¿no? Su conformación, eso es, su articulación, concertación de sus procesos, la gobernanza territorial y su sostenibilidad en el futuro. No sé, digo, por el horizonte temporal, si eso va a ser posible de investigar en ese caso, ¿no? Sí, la conformación, sí, los mecanismos para articularse y el objetivo quizás que tiene que ver la elaboración de políticas públicas concertadas y cómo va a ser ese proceso, y ya eso sería un gran resultado, ¿no? Y obviamente eso en el marco de la gobernanza territorial. Entonces, digo esto porque sí, es un poco el espíritu, la conformación y establecer estos elementos. De pronto habría ahí que mejorar la redacción para que quede claro que lo que se va a hacer es investigar ese proceso de conformación, ¿no? De establecimiento, como dice el título. Luego ya voy a los objetivos específicos y entonces la descripción endográfica de la construcción de políticas públicas, repito, tiene que ver con si es que va a ser posible establecer eso, o más bien es la descripción etnográfica del proceso de conformación de la instancia, ¿no? Quizás eso es más específico. En ese proceso yo no creo que se vaya a poder ver el fortalecimiento de las capacidades de los actores involucrados en el poco tiempo que hay, ¿no? Eso sería más adelante y sería bueno que tú lo tengas en mente como gestor, ¿no? Como quien lidera este proceso. Pero para efectos de la investigación probablemente no va a haber insumos suficientes para poder verlo, ¿no? Por temas de tiempos, ¿no? O sea, entre 6 meses es difícil ver eso. Visibilizar acciones concretas de cada uno de los actores que conforman que se articula en beneficio de la población de Castrovirreyna en tiempos de pandemia. Eso puede ser un primer punto de partida, quizás eso sí es parte del proceso que estás haciendo, es decir, ya se están juntando primero para ver qué acciones concretas están haciendo y seguramente luego a partir de ello ver qué sinergias se generan. Eso está muy bueno. Eso es quizás parte del proceso, ¿no? Y entonces como un objetivo específico habría que ver si va así o si más bien el objetivo es, digamos, clarificar el proceso que va a seguir, el proceso, los pasos que va a dar la instancia de articulación para poder establecer políticas públicas, ¿no? Sistematizar las propuestas y acciones y las soluciones inmediatas que se dan desde la instancia de articulación local para el desarrollo del distrito y la provincia. Esto va a ser posterior, ¿sí? Porque recién se está conformando, entiendo. Entonces, no sé si hay experiencias ya de esto. En todo caso, puede ser interesante que la instancia se plantee el hecho de sistematizar las experiencias. Entonces, desde que empieza una propuesta, digamos, identifican un problema concreto y sobre ahí van a hacer una política pública, entonces empiezan a sistematizar desde el inicio el proceso, ¿no? Y al final lo tendrán. Pero eso ya escapa al horizonte temporal de esta investigación, ¿no?
Y bueno, la sostenibilidad de la instancia es interesante, se la pueden plantear como identificar elementos o, sí, bueno, elementos que aseguren la sostenibilidad de la instancia, ¿no? Que se va a ver en el futuro, no se va a ver ahora, pero lo que sí se pueden ver cuáles serían esos elementos a partir de experiencias de otros espacios similares, ¿no? No voy a entrar aquí a la justificación. En el marco de referencia, sí es interesante lo que has colocado, la instancia de articulación y concertación. En realidad, habría que ver si es que hay una diferencia que tú quieres marcar entre las dos cosas, son diferentes. Una cosa es concertar, es decir, a partir de los actores que están en un mismo territorio o que están atacando un mismo problema, ponerse de acuerdo en acciones conjuntas, que no necesariamente todas van a ser juntas, sino hay algunas acciones conjuntas, ¿no? Que conciertan, que armonizan, que se hacen al unísono, que van juntas. Y la articulación más bien tiene que ver con cómo conectamos esto que estamos haciendo aquí en este espacio con lo que se está haciendo en otros espacios en los distintos niveles. Desde el enfoque territorial de desarrollo local, articulación está muy referida a este tema de lo multiescalar, ¿no? En este caso provincial, cómo se articula con lo local, que lo nutre, como local digo distrital, cómo se nutre entonces y luego se articula con lo regional, ¿no? Y luego ojalá con lo nacional también. Políticas públicas concertadas sí es un tema clave. La idea es que se coloque ese concepto, puede ser el objetivo que busca este espacio, esta instancia de articulación. La gobernanza y la gobernabilidad ahí como diferentes, ¿no? O sea, la gobernanza que implica que se convocan los diversos actores de un territorio para poder tomar decisiones sobre el mismo y ahí normalmente lidera el gobierno local, pero es junto con, con la sociedad civil, con la empresa, con la academia y también con otros actores del gobierno que no son gobierno local, perdón, otros actores del Estado que no son gobierno local, pero que tienen que estar trabajados de manera integrada, ¿no? Como pueden ser los funcionarios que vienen de los sectores, ¿no? Educación, salud, agricultura, etcétera. Y la gobernabilidad que tiene que ver más con esos mecanismos que permiten que el gobierno local funcione como debe funcionar y desde el marco normativo se mantenga en el tiempo, ¿no? Y responda un poquito a los criterios democráticos y cumpla con esos elementos. En el marco normativo no voy a entrar tampoco en esos elementos de presentación del territorio y de los actores. Ahí en los actores solamente ver el tema de la categorización de actores. Hay actores que vienen del Estado, digamos, en el sentido que son bienes y servicios o servicios que se prendan desde el Estado. Y lo otro son actores que ya vienen de la sociedad civil, de la empresa, y de la academia. Creo que es fundamental involucrar a la academia que hay en el territorio, ¿no? En este caso en la provincia. Luego, el concepto de hipótesis. Aquí, antes de una hipótesis debe haber una pregunta. Es decir, nosotros debemos formular preguntas que buscan clarificar cuál es, este, comprender y dar solución a los problemas, ¿no? Entonces, normalmente ubicamos un problema de investigación, así se llama, el problema de investigación, y ante ese problema de investigación nos hacemos preguntas. Y esas preguntas se responden previamente antes de la investigación. A eso le llamamos la hipótesis, ¿no? Entonces, en el caso de la investigación transformadora, el problema va a buscar no solo la comprensión de lo que está pasando, sino la solución. Y esa solución no es solo del investigador, sino se hace de manera participativa con los actores del territorio. Esa es la gran diferencia entre una investigación académica, en donde el investigador va, comprende, estudia, escribe, y una investigación transformadora, en la que el investigador interactúa con los actores y busca junto con ellos soluciones. En este caso, la solución o el problema, y tú lo planteabas bastante bien cuando hemos conversado, es que los otros espacios de articulación, concertación que se han querido generar no han funcionado, ¿no? Se han burocratizado, algo ha pasado, no ha funcionado. Entonces, el problema y la búsqueda de solución, el problema tiene que ver con la articulación
de los diversos actores para hacer frente a los problemas del territorio y la solución, si se quiere, es esta instancia de articulación. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso realmente funcione? En el fondo la gran cuestión, ¿no? ¿Cómo hacemos para que eso funcione? Y entonces de ahí surgen ¿cómo se llama? Las hipótesis o la hipótesis. Y en ese caso la hipótesis tiene que ver con que en la medida en que ese espacio o esa instancia de articulación logre ser un espacio de diálogo participativo que involucre a los diversos actores y en donde haya y se genere confianza, efectivamente va a funcionar. Entonces, cuando hablo de confianza, en realidad estoy pensando en la gobernanza, ¿no? La gobernanza es posible en la medida en que los actores establecen un espacio de confianza, de diálogo. Y aquí, nuevamente, eso lo hemos visto en los cursos, esta idea de la construcción de eh, los consensos se da justamente a partir de, primer lugar, comprenderse, ¿no? Saber quiénes somos y comprendernos, hablar un mismo idioma. Segundo momento, un diálogo que implica ya interacción. No necesariamente vamos a estar de acuerdo, pero podemos encontrar puntos comunes y sobre eso generar consensos, llegar a acuerdos, ¿no? Son como tres pasos que esta instancia de articulación podría ayudar a lograr. Entonces, eso para decir sobre las preguntas que tú has planteado aquí y las hipótesis. Y a propósito de las preguntas, aprovecho para decir que las preguntas que son parecidas a las que aparecen luego en la encuesta, eh, lo que nos tienen que hacer es buscar opciones de respuesta. O sea, eh, la instancia de articulación será el espacio clave para poder emprender cambios sustantivos en el territorio y su población. La gente te va a decir que sí. O sea, es una pregunta cerrada. Una pregunta cerrada es aquella que te dice sí o no, ¿no? Lo que necesitamos para explorar es más opciones. Ojo que cuando hacemos una pregunta en una encuesta, por lo general tratemos de hacer preguntas que sean respondidas con alternativas o el sí o no, efectivamente, mucho más ágiles, pero ya cuando pensamos en preguntas para entrevistas, entonces sí necesitamos explorar un poquito más de opciones, ¿no? A veces algunos hacen entrevistas primero para ver opciones y luego con esas opciones hacen encuestas, ¿no? Es decir, la encuesta ya se aplica a un grupo más grande. En este caso entiendo que el grupo más grande no es tan grande porque son los miembros de la instancia, ¿no? Entonces, de pronto convendría hacer más bien entrevistas y en ese sentido buscar preguntas que permitan mostrar opciones. Luego tu trabajo va a ser recoger esas opciones y hacer una síntesis para volver con esa síntesis a la instancia, a los miembros de la instancia y ver cómo eso se va articulando, cómo eso se va sintetizando al mismo tiempo de manera colectiva para que vaya quedando lo esencial, ¿no? Entonces, en esta parte de hipótesis, en realidad, y voy al tema de las preguntas, la idea es poder explorar un poquito más. Y no conviene tener tantas porque después se hace más complicado el análisis. Entonces, ¿cuál es el foco de la investigación? Repito, y tú lo has dicho en el título, establecimiento. O sea, cómo se conforma, cómo se establece la instancia. Y en ese establecimiento podría estar involucrado, podría estar en concreto los mecanismos que va a tomar, los pasos que va a seguir para eh, elaborar las políticas públicas concertadas, va a poder identificar cuáles son los criterios a seguir, los elementos claves a considerar para mantenerla en el tiempo, es decir, la sostenibilidad, y favorecer la gobernanza. Suficiente, o sea, ya ahí tienes bastante por investigar, ¿no? Entonces, revisando las preguntas que has planteado, repito que eso en realidad viene problema central y ante ese problema te haces una pregunta que es lo que busca responder la investigación. En el caso de una investigación transformadora es una solución a ese problema. Luego la hipótesis, cuando alguien la formula, es lo que yo espero encontrar, lo que yo creo que va a ser la respuesta a estas preguntas. Pero luego vamos a ver si esas son realmente ya en la realidad de la investigación.
Entonces, la instancia favorecerá a la gobernanza y a la gobernabilidad del territorio. Eso no lo vamos a saber ahora. Eso es una pregunta de futuro. Y entonces, por el horizonte temporal nuevamente, que acabará en marzo, abril, máximo mayo, no creo que se llegue a ver si efectivamente ha favorecido a la gobernanza. La instancia será muy importante para poder sumar sus esfuerzos y recursos. Nadie te va a decir que no. Sí, es una pregunta simplemente para confirmar lo que tú ya sabes, que es importante. Y creo que nadie te va a decir que no. Entonces, no valdría mucho la pena tenerla como pregunta. ¿La instancia será el espacio clave para poder emprender cambios sustantivos en el territorio? Sí, también te van a decir que sí. Entonces, en todo caso, ¿qué es necesario para emprender cambios sustantivos en el territorio y su población? Y entonces la gente te va a, si planteas así la pregunta, ¿qué es necesario para esto? Una respuesta podría ser la instancia. Es decir, que la gente diga, bueno, es que necesitamos juntarnos y que se articule el Estado con la sociedad y tal. Pero otros podrán responder otras cosas, como esperar que la política nacional y los programas nacionales lleguen y gestionarlos de una manera eficiente, transparente, sin corrupción, etcétera, ¿no? Y otras cosas más. Es decir, aquí pones la pregunta sobre los cambios sustantivos en el territorio, ¿no? Y ves si es que la instancia de articulación puede o no ser una respuesta a eso, ¿no? Eso puede ayudar a generar más opciones, porque de pronto la respuesta es no, no es una instancia de articulación lo que necesitamos es otra cosa. La instancia podrá tomar decisiones para el desarrollo de la provincia de Castrovirreyna. Eso en realidad es una pregunta que no se hace a los actores, sino que es una pregunta básicamente al gobierno local, en este caso provincial. Y habría que fijarlo con el marco normativo, porque eso tiene que ver con el tema de las funciones que efectivamente le tocan o no le tocan al gobierno provincial. La instancia maneja indicadores, línea base, eso es lo ideal, eso creo que lo verás en el futuro. Por ahora podrías dejarlo para después. La operatividad será viable en las acciones de cada uno de los actores, igual, esa es una pregunta a futuro, ¿no? Entonces, yo te diría que te concentres en el tema de la conformación de la instancia y los mecanismos que van a permitirle llegar a formular políticas públicas concertadas. Eh, ya, lo que estamos haciendo aquí solamente para hacer una clarificación, lo que estamos haciendo en realidad es una investigación transformadora. La investigación transformadora es un tipo de investigación-acción. Y la investigación-acción es también un tipo de investigación que se conecta mucho con la población y en ese sentido tiene mucho de cualitativo, pero también de cuantitativo, ¿no? Para poder dar soporte y una buena toma de decisiones en base a información clave, ¿no? Eso, encuestas, el cuestionario, entrevistas y observación. La observación entiendo que va a ser del propio espacio, cuando se junten, cuando pase esto. Eso ahí habría que tener en cuenta qué factores serían a tomar en cuenta y que nos ayuden, o sea, los factores que vas a observar, la ayuda es que ayuden a responder la pregunta y a solucionar el problema, ¿no? La entrevista personal, telefónica, súper interesante y la idea es que después de eso, a partir de eso, puedes hacer una encuesta que incluso puedes pasarla a nivel de la población, ¿no? O sea, para ver cómo ven este tipo de propuestas de articulación. Entonces, ahí con eso ya no entro en este tema de cronograma ni presupuesto, sino que más bien me meto al tema de la encuesta, ¿sí? Entonces, salgo de aquí y me voy a el Word. Está por acá. Ya, ahí está, al Word. Entonces, espérame que esto lo minimizo y me quedo con el Word aquí. Ya, entonces, en el caso de la encuesta ya no voy a profundizar porque ya hemos hablado bastante sobre ella cuando te hacía el comentario sobre las preguntas. Esta, si es una encuesta,
La encuesta normalmente está dirigida a una población amplia, ¿no? Es más, uno es ahí donde usa el tema de la muestra en función del universo y entran criterios estadísticos. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer de manera virtual, sí. Pero una encuesta, la idea es que la gente pueda responder. La encuesta puede ser con auto aplicada, entonces me mandas la encuesta y yo la respondo, o puede ser asistida. Entonces yo voy con encuestadores y voy marcando las respuestas, ¿sí? En estos tiempos de pandemia sospecho que será más bien autoaplicada. Y ahí la sugerencia práctica es que no sean muchas preguntas, en todo caso que la gente no tenga que tomar demasiado tiempo para responder a la encuesta, ¿no? Con que tome 5 o 10 minutos está bien, 15 ya es demasiado. Entonces, escoger las preguntas y dar respuestas para marcar, ¿no? Eso de escribir o de llenar, eso lo mínimo posible, ¿no? Entonces, claro, lleno mi nombre, mi cargo, eso sí, pero ya más otras cosas es más bien más propio de el otro tipo de técnica de recolección de información como la entrevista. Entonces, estos datos son datos como que rápidos para llenar, y luego ya cuando hablamos de opinión, yo ahí preferiría, o normalmente cuando hablamos de opiniones, se suele usar más escala de Likert, es decir, varias opciones, ¿no? Bueno o mala es como un sí, no, son como más cerradas, y el por qué, digamos, va a ser un poco difícil. Entonces uno podría primero hacer una entrevista que, digamos, explore un poquito sobre esto y sacar de ahí las alternativas que podría colocar para que luego en una encuesta se marque, ¿ya? Entonces, voy pensando de esa manera porque en general pides mucha información a la gente, entonces, de pronto más bien pensarlo como instrumento tipo entrevista. Sí, entonces, ese es un elemento a considerar. No voy a ir pregunta por pregunta porque son muchas, solamente darte el criterio de cómo los concentramos en función de las preguntas claves. Entonces, ahí hay un trabajo previo que hacer, que es cuáles son esas preguntas. Lo hemos hecho antes cuando revisábamos las preguntas que habías planteado en esa diapositiva que se titula Hipótesis. Entonces, escoger cuáles son 3 o 4 preguntas y de esas 3 o 4 preguntas vienen ya las preguntas de la entrevista. ¿Cuáles son los elementos clave que necesitamos ver, ¿no? Aquí en varias de las preguntas son preguntas que, digamos, la gente te va a decir que sí, ¿no? ¿Cree usted que la instancia favorece la construcción de políticas públicas? Te va a decir que sí, nadie te va a decir que no, ¿no? Entonces, a ti te interesa saber por qué. Entonces, ya, eso es más propio de una entrevista. Eso es lo que quería comentar con respecto a el tema de el material que me mandaste. Sí, y luego cuando hablamos de solamente a propósito de esta pregunta que está ahorita en pantalla, cuando hacemos encuestas, uno puede marcar una respuesta de las alternativas, también puede haber varias, también existe la posibilidad de colocar números, es decir, colocan número uno al más importante, dos y tres a los menos importantes, pero que finalmente de una lista de 10 te dan como que cuál es la prioridad para la gente, para quienes están respondiendo, y entonces puedes dar 10 aspectos. Aquí hablas de capacitaciones, por ejemplo, en 5 puedes dar alguno más, y entonces dice, ya, las dos primeras, las dos más importantes, ¿no? La primera y la segunda, y la gente puede marcar con uno y dos, o solamente la más importante y marca uno, y cosas por el estilo que nos permiten tener un poquito más la opinión. Eso. Y lo otro que tiene que ver con la parte metodológica es la data estadística, que seguramente a nivel de la provincia existe y que sería bueno tener en mente previa a el recojo de información de la población, ¿no? Porque, por ejemplo, hay preguntas en las que uno puede decir, por ejemplo, sobre temas de salud, ¿no? A propósito de la pandemia. Un tema importante era el tema de la anemia. ¿Cómo estaba la anemia en la provincia? Esos datos los tienes, ¿no? En los últimos años y en el 2020. ¿Qué ha pasado en el marco de la pandemia? ¿No? Ante esa situación, ¿no?
que es un problema concreto y que puedes mostrar con números, entonces en la encuesta puedes colocar esa información brevemente, ¿no? El problema de la pandemia, hemos tenido tanta cantidad, tan porcentaje de la población, etcétera. En 2020 esto, bueno, ante eso, ¿qué podemos hacer? Y ahí colocas alternativas y la gente priorice qué hay que hacer, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas importa revisarlas previamente para hacer una encuesta que recoja información y opinión en base a data, a información estadística que existe en la provincia, ¿no? Y que seguramente tú manejas muy bien. Bueno, estos son los comentarios. Ha sido bastante largo el video, casi media hora. Espero que te sea útil y cualquier cosa la conversamos ahora en la tarde o ya luego en otro momento.